actualidad, o en algún momento, has recordado, o te has puesto a pensar en tu infancia, esa que de alguna forma, fue marcada por esos personajes, desde animales que hablan, hasta seres y criaturas amistosas, que te sacaban una sonrisa, que te hacían pasar un buen rato, o mejor aún, que podías compartir esos momentos divertidos en familia. Pero qué tiempos aquellos, ¿no? En fin, los tiempos han cambiado, y esos personajes que recuerdas, ahora ya no te harán reír. Ellos no están aquí para hacerte sentir feliz. Ellos no están aquí para alegrar tu día. Ellos están aquí para darte dolor, sufrimiento y terror en tu vida. Casos como Fiona, Pinocchio, El hombre de jengibre, Humpty Dumpty, etc., pasaron a lo que alguna vez fueron personajes que marcaron infancias, asesinos, monstruos y criaturas que se deleitaran con tu dolor mientras ellos disfrutan dicho acto. Muy buenas gente, yo soy Orny the Clown, trayéndoles un nuevo video para el canal, que en este caso, será un versus comparativa, y retomando lo de la introducción, hoy enfrentaremos a las celebridades más grandes de la infancia convertidos en criaturas asesinas. Por un lado tenemos al oso querido por todos, Winnie Pooh, del cual se tomará en cuenta la nueva película slasher, Winnie the Pooh, Sangre y Miel, y su rival, el hombre verde y amargado que robó la Navidad, el Grinch, o mejor conocido como el malo, o el malvado, del cual se tomará en cuenta la película de terror comedia navideña, Deme a One. Aviso que este video contiene spoilers de ambas películas, si no se las han visto, les recomiendo ir a verlas primero, en el comentario fijado dejaré los links de donde pueden verlas. Sin nada más que agregar, pónganse cómodos, y disfruten del video. I missed you, Pooh. Silly old bear. You're the best bear in all the world. Nothing can split us up. I'll never leave you. Never, I promise. We'll grow old together, together forever. You're the best bear in all the world. I'll always be with you. Tras formar una gran amistad con un niño llamado Christopher Robin, Winnie Pooh y sus amigos, crearon un vínculo el cual se fortalecía cada vez más, y de esta forma, Christopher y Winnie Pooh fueron mejores amigos inseparables. No obstante, conforme pasó el tiempo, Christopher Robin tuvo que ir a la universidad, dejando de llevarle comida a Pooh y los demás, consciente de que estarían bien sin él. Sin embargo, no contaba con que el invierno llegaría al bosque, teniendo noches muy frías, lo que provocó la escasez de comida. Debido a la situación, Pooh decidió que para sobrevivir, el grupo tenía que comerse al más débil del grupo, y fue así como Igor dejó de existir. Este acto le provocó trauma a todos, deformando sus rostros, y empezando a tener un odio hacia los humanos, volviendo a sus raíces animales, y de esta forma, jurando no volver a hablar. Tiempo después, Christopher regresaría, llevando consigo a su novia y futura esposa, Mary, para conocer y reencontrarse con sus viejos amigos, un grave error, pues dicho acto tuvo como consecuencia la muerte de Mary, y Christopher siendo secuestrado por Pooh y su amigo Piglet. Con el tiempo, dichos actos llevarían a Pooh al darse cuenta de lo que se había convertido, y que ya no era como antes, volviéndose en una criatura sedienta de sangre, matando a cualquiera que se ponga en su camino. Empezando a hablar de sus capacidades físicas, el oso Pooh es alguien a quien no es de subestimar, pues tiene demostraciones que lo vuelven alguien brutalmente peligroso, y empezando por fuerza, puede romper objetos como jarrones con solo arrojarlos. Deja fuera de combate a Alice de una cachetada, para luego propinarle otras. Puede cortar cuellos con un cuchillo. O de plano, este último no necesita un arma en específico para llegar a cortarlos con sus propias manos. Puede cargar cuervos.
Con ayuda de Piglet pudo arrastrar a Christopher Robin. Con la cola de Igor le da latigazos a Christopher, dejándole marcas muy severas. Es capaz de destruir cajas de madera de puñetazos. Levanta a Alice con una mano, para luego atravesar su boca y cabeza con un machete, dejándola clavada en un tronco. Le rompe la camisa a una chica, a la cual le fracturó el cráneo estampándolo con una trituradora, y finalmente meter su cuerpo en la máquina. Al principio de la película, se menciona que se habían encontrado cuerpos mutilados. Con un cuchillo apuñala el cuerpo de una chica. Haciendo Scaling debería de ser igual o superior a Piglet, el cual puede someter personas sin esfuerzo. Así como noquearlas de un golpe. También puede matar a sus víctimas con simples mordidas. O el hecho de poder romperle el cráneo de un martillazo a Zoe, para luego mutilar su cuerpo con dicha arma. Volviendo con Pooh, este fue capaz de desgarrarle el rostro a un tipo de un cachetadón. Pudo romperle la mano a un tipo, para luego aplastar su cabeza al puro estilo Michael Myers. Cabe decir que una fractura en el cráneo requiere de una fuerza de 500 kilogramos. Estando en un estado debilitado fue capaz de mover dos autos que lo tenían atrapado, el primero moviéndolo un par de centímetros, y el otro un par de metros de distancia. Ahora sí podemos hablar del mejor feat del oso Pooh, el cual es el arrancar la cabeza de una chica, para luego arrojarla contra el parabrisas de un auto. Tengo que aclarar el simple hecho, de que en esta hazaña no utilizo ningún arma pulso cortante, pues viendo la herida de la cabeza, se nota claramente que esto es más una arrancada que un corte. Y cabe decir que no es descabellado el que Pooh realice feats como estos, viendo de lo que ha demostrado ser capaz. Aclarado eso podemos calcular la hazaña. Para esto usaremos el dato que para una decapitación, se requiere de una fuerza de 12.000 newtons, que es igual a 1.223 kilogramos, pero, para el momento donde Pooh ejecutó la hazaña, este no estaba precisamente en sus mejores condiciones, pues con anterioridad había recibido mucho daño, como la paliza de los mecánicos. El ser atropellado. Y el accidente automovilístico, todo esto hizo que Pooh tuviera mucho daño encima, por lo que con esto, Pooh debería de replicar el doble de fuerza, siendo ahora de 2.446 kilos para el oso. Sin embargo aquí no acaba la cosa, pues hay que considerar que el oso Pooh, tras un ataque que colme su paciencia, este se enojará, y de esta forma, el personaje generará ataques con más daño. Esto en pocas palabras, sería empoderamiento, algo coherente, pues en la película, pudimos notar claramente que al enojarse, su fuerza aumenta al punto de ejecutar mejores feats. Un ejemplo de esto, sería el hecho de poder fracturar cráneos con solo estamparlos contra algo, tras enojarse este lleva esto al siguiente nivel, llegando a aplastarlos completamente. De esta forma, el oso Pooh tendría el doble de fuerza tras enojarse, aquí ostentando finalmente una fuerza de 4.892 kilogramos, quedando como un personaje de nivel muro. Pasando con la resistencia, pese a tener pocos feats, vaya que valen la pena de mencionar. Empezando porque un palancazo en la cara no le hace nada. Solo para soportar una putiza por parte de 4 mecánicos, los cuales usaron armas como la ya mencionada palanca, un mazo de buen tamaño, y bate de béisbol, lo cual finalizó con un botellazo en la cabeza. Todo esto no hizo más que encabronar al oso. Momentos después fue atropellado por un auto, lo cual no le hizo nada, solo para momentos después aguantarse un accidente automovilístico, saliendo como si nada. Pero el feat que usaremos para determinar la resistencia final de Pooh es el de aquella ocasión, cuando a punto de matar a una chica, Christopher Robin llegó a tiempo, atropellando al oso, dejándolo fuera de combate, aparte de quedar atrapado y aplastado por 2 vehículos. Lo más impresionante que a pesar de eso, Pooh se despertó en muy poco tiempo, para terminar con lo que empezó. Para cuantificar esta hazaña usaremos la ya conocida masa por aceleración, sacando datos como el primero, el auto visto en la escena. Bien podemos deducir que era un minivan de clase 1, los cuales pesan 1.915 kilogramos, y alcanzan velocidades de hasta 170 km por hora, que es igual a 47 metros por segundo. Procedemos a aplicar la fórmula, que da como resultado unos 90.005 newtons, que es igual a 9.177 kilogramos.
Pero aquí viene lo interesante, pues en el dicho Pu no solo fue atropellado, sino que de plano, fue aplastado contra otro vehículo que estaba detrás de él, lo cual indica que esto vino generando el doble de daño, siendo ahora de 18.354 kilogramos. Pero ojo que aquí no acaba la cosa, pues hay que considerar que para el momento del accidente, Pu no estaba en buenas condiciones, pues como recordarán, Pu con anterioridad ya había recibido mucho castigo, lo que le provocó a tener mucho daño acumulado, como la tremenda paliza de los mecánicos. El accidente automovilístico. O mejor aún, el ser atropellado, recibiendo un impacto menor al que anteriormente calculamos. Con esto en mente, no sería descabellado que Pu estaría aguantando el doble de la cifra anterior, pues tengan también en cuenta que pese a todo lo que había recibido, el oso no tardó mucho en levantarse, lo que deja en claro su alto aguante ante el daño, y con esto, finalmente podemos doblar la resistencia de Pu, siendo finalmente de 36.708 kilogramos, aquí el oso Pu ostentando una resistencia final de muro medio. Ya pasando con su durabilidad, ante el tiempo no hay mucho que decir, pues este si bien puede mantenerse despierto por un buen tiempo acechando a sus víctimas, además de perseguirlas hasta alcanzarlas, sin mencionar el hecho de poder atacar a sus rivales sin mostrar cansancio, se ha demostrado tener necesidades como comer y dormir. Pero hablando del daño, notoriamente la tolerancia al dolor del oso es impresionante. Ejemplo de esto es la paliza de los mecánicos, pues estaba recibiendo daños en todas partes del cuerpo, y el personaje aún así se mantenía de pie. Ser atropellado, y momentos después un accidente automovilístico, no le son impedimento para seguir atacando. Eso sí, el suficiente daño acumulado, más un fuerte atropellamiento que lo dejó atrapado y aplastado, fueron suficiente para dejarlo fuera de combate. Aunque ni sirvió de mucho, pues pese al tremendo castigo que reciba, le tomará poco tiempo en levantarse, por ende, ante el tiempo quedaría en horas, y el daño sería a un nivel alto. Pasando con la velocidad, si bien es un apartado con pocos feats, no quiere decir que sea lento. Empezando porque puede perseguir a Tina, solo para momentos después atacarla y matarla. Puede perseguir a sus víctimas. Tras la paliza que recibió de los mecánicos, este los atacó sin que ninguno pudiera hacer algo. Algo a considerar es que Pu debería de ser de alguna raza de oso, pero ¿qué raza de oso es Pu? Bien, de antemano se sabe que Pu podría ser un oso negro, algo lógico, pues este último demostró características que solo un oso negro tiene, como el hecho de ser excelentes trepadores, o tener garras en los dedos para diferentes usos. Esto fue mostrado en la película, cuando Pu usa sus manos para atacar a sus víctimas de oponentes, y el hecho de poder escabullirse por debajo de un vehículo para salir por detrás. Ahora, Pu al ser un oso negro, ya debería de tener la misma velocidad que uno, los cuales han alcanzado velocidades de hasta 40 km por hora, que es igual a 11 metros por segundo. Esto es cierto, pues Pu en 3 ocasiones demostró moverse a estas velocidades. La primera sería en aquella ocasión, cuando Lara se había sacado varias fotos consecutivamente, y cuando las revisó, Pu solo había aparecido en una de varias imágenes. La segunda sería cuando el personaje aparece justo detrás de una de sus víctimas, apareciendo en un ángulo donde su presencia no era notoria, y que ninguna de las chicas había notado la aparición del oso. Y el último, sería cuando el personaje aparece justo de la nada, moviéndose de la oscuridad del bosque a la luz de la carretera en cuestión de pocos segundos, sin que los presentes pudieran verlo, y no fue hasta que uno de los mecánicos lo vio. Estas hazañas demuestran de lo que el oso puede llegar a ser capaz si se lo propone. El hecho de que el personaje opte por no acelerar el paso al perseguir a sus víctimas no indican que sea lento, los feats anteriores lo demuestran. Ahora, revisando las hazañas, Pu las ejecutó no solo de una forma sencilla, sino de una manera como si estuviera esperando a que vieran. Por ende, dada la facilidad de esos 11 metros por segundo, pasan a los 22 metros por segundo, velocidad sobrehumana. Sin embargo, considerando el hecho que gracias a su habilidad de empoderamiento, su velocidad debería de aumentar tras enojarse, por ende, la cifra anterior se convierte en finalmente 44 metros por segundo, ostentando una velocidad sobrehumana. Con respecto al intelecto del oso, sabe ser muy sigiloso para ser alguien de gran tamaño. Sabe utilizar el ambiente para cometer sus asesinatos.
Supo hacer un mecanismo en forma de regadera para ducha, a la vez que con ayuda de Piglet poder crear otro mecanismo para tener luz en su casa. El hecho de que el personaje no hable no quiere decir que no pueda, la misma película nos lo muestra. Pese a ser un animal, no le es impedimento para ejecutar cosas, como saber conducir sin que nadie le haya enseñado. Y como algo a destacar, con sus sentidos mejorados puede ejecutar cosas, como el poder escuchar una gota de saliva, tocar la madera donde estaba atada Alice. Lo interesante de esto no solo es la distancia a la que estaba Pooh, sino que la distancia de la gota y la madera era de tan solo milímetros, lo cual es impresionante que aún con eso Pooh fue capaz de escuchar dicho sonido. Por ende, se puede decir que la inteligencia del oso Pooh estaría a un nivel alto sin problemas. Su arsenal se compone de armas como un cuchillo, un machete o un mazo de buen tamaño. Con respecto a sus habilidades especiales, tiene varias que de por sí son muy notorias. Empezando por sus sentidos mejorados, estos le fueron útiles para poder escuchar los gritos de dolor de Piglet a buena distancia, o mejor aún, ejecutar la proeza de escuchar una gota de saliva, tocar la madera a una buena distancia. Posee una inmortalidad estática, esta le fue útil para poder sobrevivir a daños mortales para un humano, como el daño que ha experimentado ante cosas como la tremenda paliza de los mecánicos, o el potente impacto que recibió quedando aplastado por dos vehículos. Posee control animal, esta habilidad le permite al personaje controlar enjambres de abejas para que lo ayuden a encontrar a sus víctimas, o mejor aún, este puede controlar a un ejército de estas para que ataquen a sus oponentes. Posee adaptación, esta habilidad le permite al personaje sobrevivir y adaptarse ante situaciones o entornos naturales. En este caso, pues capaz de adaptarse al dolor conforme el daño que reciba, de esta forma desarrollando un aguante bastante alto ante el dolor. Eso sí, el personaje tiene un límite de cuánto puede llegar a soportar. Posee invulnerabilidad, habilidad que le permite ser inmune al dolor, no importa cuánto daño reciba el personaje, este no llegará a quejarse o sentir dolor de ninguna forma. Y por último, factor furia y empoderamiento, habilidad que le permite a Pooh aumentar sus stats físicos con solo enojarse lo suficiente, de esta forma volviéndose más fuerte y rápido. Pooh podrá ser alguien bastante fuerte, sin embargo hay ciertas desventajas que perjudican al personaje, siendo una de ellas su confianza, algo mostrado cuando se tarda en matar a sus víctimas cuando tiene la oportunidad, o el hecho de dejar que unos mecánicos lo ataquen. Tiene cierta impulsividad a tener recuerdos de su pasado, lo que provoca que el personaje tenga ataques bruscos. Y por último, sería que el personaje de cierta forma tiene un miedo no tan severo al fuego, pues una antorcha es suficiente para evitar que ataque a dos chicas. Sin embargo, esto en cierto punto no llega a ser efectivo, con Pooh empoderado para ser específico, importándole poco que un auto explote a sus espaldas. Oh. Okay. Let her go. No. I'll stay with you forever. Take me instead. Monster!
La Navidad en Neuville se acercaba, la noche antes de dicha festividad estaba lista, solo para que los pequeños abrieran los regalos a la mañana siguiente. Esto, claro, sería impedido por el malvado Grinch, un ser que odia la Navidad por posiblemente temas de su pasado, quien trataría de robarse los regalos y la decoración navideña, vistiendo un traje de San Nicolás. El malvado estaba empezando con su propósito. Justo en ese entonces, la pequeña Cindy lo interrumpe, pensando que este era Santa. El Grinch ante la situación solo manda a dormir a la niña. Sin embargo, esta última le regala un collar, tratando de formar una amistad con el Grinch. Este último empezó a sentir una sensación que no había sentido antes, algo que empezaba por cambiar al personaje, la amistad. Lastimosamente todo sería interrumpido por la madre de Cindy, quien al verlo no lo pensaría dos veces y alejaría a su hija, golpeando al Grinch repetidas veces llamándolo monstruo. El Grinch no se quedaría sino más, así que tratando de defenderse empujaría a la mamá de Cindy, la cual resbalaría y caería, terminando con un adorno que atravesó su cuello, acabando con su vida. Esa noche el Grinch robó algo más que solo la Navidad de la pequeña Cindy, quien vio mal las cosas, y sin pensarlo dos veces, terminó por llamar monstruo a quien trató de ser su amigo, y no fue hasta entonces, que el Grinch, cegado por la locura, el enojo, y el dolor, se terminó convirtiendo en uno. Hablando de las capacidades físicas del malvado, prepárese porque este último es una máquina de matar brutal, empezando por fuerza, puede tumbar a sus víctimas con simples movimientos, así como derribarlas de un golpe. Derriba a una chica de una embestida, para luego dejar malherido a un chico de ataques. Salvajemente mata a una mujer mordiéndole en el cuello. Arrastra el cuerpo de un men a quien con anterioridad le atravesó el cuello con un témpano de hielo. Estrella la cabeza de un chico con un frasco de vidrio, para luego clavar su cabeza en una aguja. Golpea repentinas veces al papá de Cindy, para un momento después atravesar su cráneo junto con un cristal usando un bastón. Con un bastón atraviesa a un men disfrazado de árbol. Con la misma arma toma a este güey para estrellar su cara contra un aparato, acabando con él usando la misma arma. Con sus garras acaba con la vida de dos chicas, propinándoles varios cortes. Rompe un vaso de vidrio en la cabeza de un tipo, al cual procedería a someter y arrojar como saco de papas. Con unas luces navideñas enreda y cuelga a una chica. Somete y estrella a una chica contra varios objetos de vidrio, para luego meter su cuerpo en una trituradora. Acaba con la vida de Mamá Claus de una embestida. De una forma rápida se lleva a una cabra. Tengan en cuenta que una cabra tiende a pesar 140 kilogramos, pero el Grinch ya debería de ser el doble de fuerte que eso al haber ejecutado dicha proeza casualmente. Mata a una persona de mordidas. Deja malherido a Santa Claus. Se muestra superior a Cindy en una pelea, y la habría derrotado de no ser porque Cindy tuvo ayuda externa. Tengan en cuenta que para ese punto, Cindy ya contaba con entrenamiento. Aun con eso, el malvado se vio muy superior a ella, aun cuando esta última utilizó armas potentes como un bate de béisbol. Desde aquí empezamos con los mejores feats del personaje. Le arranca parte de la mejilla a la alcaldesa, para luego derribarla, sujetarla con una cinta, arrastrarla, y finalmente decapitarla con la parte de atrás de un auto. Tengan en cuenta que una decapitación requiere una fuerza de más de 1200 kilogramos. Con un cuchillo de carne atraviesa el cráneo de un tipo, para luego cortarlo en pedazos con la misma arma. Consideren el hecho de que una trampa de oso es lo suficientemente potente como para en ciertos casos, romper los huesos de quien las pise, dependiendo el tamaño, aparte de tener mucha presión, tanto que se requerirían de dos personas que tiren de los laterales para liberarlo, claro, si es que pueden. Aun con todo eso, el Grinch fue tan cabrón, que solo le bastó un pie para arrancar una trampa de oso de un tirón, arrojando a Cindy de paso. El Grinch es tan brutal, que fue capaz de sacarle sangre a una chica de simples pisotones. Si bien no se ve cómo quedó la chica, por el sonido y la cantidad de sangre, te puede decir que le hizo un daño bastante alto, posiblemente afectando su cráneo y otros huesos. Sin embargo, el feat que le da la categoría al malvado Grinch, es aquella cuando le arranca medio brazo a un poli, y se lo arroja a Cindy como consecuencia de qué pasa cuando se meten con él.
Cabe decir que en este feat, el Grinch no tuvo uso de ningún arma pulso cortante, como estar seguro. Bien, para empezar, tenemos que viendo la herida del brazo, se nota que es más una arrancada que un corte. Además, consideren también el hecho que no sería descabellado el que el Grinch ejecute feats como esos, viendo lo fácil que le resulta replicar otras hazañas, que de igual manera, serían difíciles para un ser humano el ejecutar. Con eso aclarado podemos calcular la hazaña, para eso usaremos que para desprender una extremidad del cuerpo, se requiere de una fuerza de 3059 kilogramos de fuerza, pero, al haber sido solo la mitad del brazo, se tomaría solo la mitad de lo requerido, 1529 kilogramos. Sin embargo, consideren que para ese punto, el Grinch no estaba precisamente en sus mejores condiciones, pues con anterioridad había recibido 2 disparos en la espalda, que si bien no le hicieron nada, sí tuvo la dificultad de tener el daño acumulado, aparte de quedar por un buen rato con las heridas antes de recuperarse. Con esto en mente, el Grinch ya debería ser el doble de fuerte que la cifra anterior, al haber ejecutado un feat con daño acumulado, por ende, el Grinch ostentaría finalmente los 3059 kilogramos de fuerza, aquí el malvado quedando como un personaje de nivel muro. Pasando con la resistencia, sin duda alguna, uno de sus mejores apartados físicos. Empezando, se aguanta que la mamá de Cindy lo golpee con un adorno varias veces. Soporta que Cindy le arroje piedras a la cara. Soporta un putazo y un golpe con una llave. Se aguanta un par de batazos por parte de Cindy entrenada. Se aguanta 2 disparos en la espalda. Se aguanta una patada en el estómago por parte de Cindy, para luego soportar varios disparos de francotirador en el estómago y pecho, lo cual solo lo hacía enojar. Soporta que Cindy le dispare varias veces en el pecho y estómago, sin que este se vea afectado. Soporta una explosión de una granada, de la cual sale como si nada. Pero el feat que usaremos para determinar la resistencia final del malvado, es aquel cuando un árbol navideño explota a sus espaldas, lo cual al final lo deja en el suelo agonizando. Este feat se puede cuantificar de la siguiente manera, usando el tamaño de la explosión. Para saberlo, usaremos de referencia el tamaño de una explosión de granada, la cual equivale a un tamaño de 2 metros. Entonces, ¿qué potencia generaría dicha explosión? Bien, para esto usaremos el dato de peso por metro cúbico, que de entremano se sabe que por cada metro cúbico equivale a un peso de hasta 1000 kilogramos. Ahora, la explosión de una granada, al tener el tamaño de 2 metros, por lógica, debería al menos de ser capaz de tener una potencia de hasta 2000 kilogramos. Esto es coherente, pues se sabe que una explosión de granada también llega a tener un rango letal de hasta 5 metros, provocando heridas serias en un radio de hasta 15 metros. Ahora, viendo el tamaño de la explosión del árbol, bien podemos decir que tenía un tamaño superior al de una explosión de granada, que en este caso, ahora sería al menos un tamaño de hasta 4 metros, que equivaldría a 4000 kilogramos de potencia. Ahora, hay que considerar el hecho, que si bien el daño por la explosión fue suficiente para dejarlo en el suelo agonizando, es de considerar que su cuerpo no salió dañado, a diferencia de un humano, ya que como dije, el rango de letalidad de una granada es de 5 metros, llegando a provocar heridas serias en un radio de hasta 15 metros, pero para ser más específico, la zona de los 15 metros es una zona de riesgo, y la zona de los 5 metros es la zona mortal de la explosión, y en este caso, el Grinch estuvo en la zona mortal de la explosión, y si eso no les basta, las explosiones de las granadas arrojan consigo fragmentos metálicos, que ya de por sí tendrían la potencia suficiente para perforar y romper los huesos humanos, provocando un daño mayor que el que provoca una bala. Aun con todo eso, su cuerpo salió intacto ante el potente daño. Con esto, podemos doblar esos 4000 kilogramos de aguante al soportar una explosión que sería más que mortal para un humano, siendo ahora de un aguante de 8000 kilogramos. Sin embargo, consideren un último hecho, y es que otra razón por la que el Grinch quedó agonizando, es porque para cuando aguantó la explosión, este no estaba en sus mejores condiciones, pues con anterioridad el personaje ya había recibido una oleada de castigo, que le provocó a tener daño acumulado, pues este había recibido disparos de diferentes armas en todo el pecho y estómago. Golpes con armas potentes y por parte de una personaje entrenada como Cindy.
Y por supuesto, una explosión de una granada directa a él. Y aun con todo eso, el malvado logró sobrevivir al potente daño, que como dije, sería un daño mortal para un humano, y con esto, finalmente podemos doblar la resistencia del Grinch, dándonos un aguante final de 16.000 kilogramos, que de igual forma, es un nivel de muro bajo. Pasando con sus durabilidades, ante el tiempo, notoriamente no se le ha visto tener necesidades como comer, dormir o beber, no necesita de todo eso para acechar a sus víctimas, o combatir a sus oponentes, sin siquiera mostrar un signo de cansancio, sin mencionar el hecho que de cierta forma, puede ver el paso del tiempo, y este no ha demostrado ningún signo de envejecimiento, esto se debe a una habilidad especial que se mencionará más adelante. Ahora hablando del daño, increíblemente la tolerancia al dolor del malvado es impresionante, daños físicos como golpes con piedras, o baits de béisbol, solo lo hacen enojar. Al igual que daños mortales como disparos en zonas como el pecho y estómago, no hacen más que colmar su paciencia. Sin embargo, una trampa de oso clavada en su pie, de cierta forma sí parece afectarlo. Por ende, su durabilidad ante el tiempo sería infinita, y ante el daño se puede decir que estaría a un nivel alto sin ningún problema. Ahora sí podemos hablar de su velocidad, apartado donde el Grinch sí que destaca desde hazañas básicas hasta impresionantes. Empezando, puede atacar a sus víctimas sorpresivamente de una embestida. Las personas normales que caen en sus manos, ya no pueden defenderse ante la lluvia de ataques del malvado. De una forma rápida ataca a un tipo, propinándole varios ataques con un cuchillo de carne. Ataca repentinamente al papá de Cindy, sin darle oportunidad de hacer algo. Puede esquivar uno que otro piedrazo por parte de Cindy. Puede esquivar, bloquear, e interceptar los batazos de una Cindy entrenada. Escaparse de él no es efectivo, no importa que tan rápido vayas, el malvado logrará atraparte. Se lleva a una cabra de una manera relativamente rápida. No le tomó más de 2 minutos en acabar con varias personas en un bar, tomando en cuenta que se tomó el tiempo para hacerlo, matándolos uno por uno. Con una velocidad impresionante se mueve de un árbol hacia la ubicación de Mamá Claus, acabando con ella de una embestida. Desvía el disparo de un francotirador, para luego atacar a Santa Claus. Estando de espaldas desvía el disparo de un rifle. Puede verse superior a Cindy, teniendo buenos reflejos para evitar la mayoría de sus ataques y contraatacarla. De una forma sigilosa y rápida, ataca a un men para luego arrastrar su cuerpo antes de que una chica lo viera. Usando la oscuridad de su cueva logra evitar los disparos de un poli, para luego atacarlo. Con una velocidad increíble pasa enfrente de Cindy sin que ésta pudiera verlo. Después de acabar con el papá de Cindy, este procedería a llevarse toda la decoración de la casa y salir por la chimenea en cuestión de segundos. Ahora, el feat que hace brillar al malvado, es aquel cuando Cindy estuvo a punto de dispararle, y el Grinch desaparece de su vista, logrando evitar el disparo. Este feat demuestra de lo que el malvado puede llegar a ser capaz si se lo propone, desde atacar gente normal, hasta superar la vista del ojo humano. Ahora regresando con la hazaña, bien podemos decir que llegaría fácilmente a un match 0.1 al haber superado la vista del ojo humano, pero aquí viene lo interesante, y es que en dicho feat, el Grinch desapareció de la vista de Cindy, alguien quien como mencioné, para ese punto ya contaba con un buen entrenamiento, a la vez que tenía una buena vista y reflejos al haber practicado y entrenado su puntería en armas blancas y de fuego, por lo que el malvado no desapareció de la vista de una persona normal. Retomando lo ya mencionado, el Grinch alcanzaría finalmente el match 0.2 gracias a este feat, ostentando finalmente una velocidad subsónica. Pasando con el intelecto del malvado, el hecho de que tiende a hacer chistes y referencias al Grinch Jim Carrey, actuando como un loco, no quiere decir que sea un pelotudo. De primeras tiene un buen uso en armas blancas como lo son un bastón y un cuchillo de carne, o mejor aún, lo que sea que esté a su alcance, le servirá de arma, algo mostrado en más de una ocasión, y en caso de que no tenga ninguna arma en mano, este dará uso a sus dientes y garras. Sabe aprovechar el ambiente para cometer sus asesinatos. Al igual que tú, el que el Grinch no hable no quiere decir que no pueda, algo mostrado en la película. Gracias a unos sentidos mejorados que el personaje posee, el personaje es capaz de ver en la oscuridad y usarla como ventaja para atacar a sus oponentes.
Es alguien altamente sigiloso, pudiendo pasar silenciosamente cerca de sus víctimas sin que se den cuenta, o mejor aún, es capaz de cometer sus asesinatos detrás de otros individuos sin que escuchen la matanza. Y por si fuera poco, con su clarividencia puede saber dónde y qué están haciendo sus víctimas, misma la cual utilizó para saber quién celebraba la Navidad. Por ende, se puede decir que la inteligencia de El Grinch estaría a un nivel alto sin problemas. El arsenal del malvado se compone de armas como un bastón navideño, un cuchillo de carne, cualquier cosa a su alcance o entorno. Y en caso de no tener algo que le sirva, este usará sus dientes y garras. Con respecto a sus habilidades especiales, aunque no lo parezca, el número de habilidades de este personaje es bueno a decir verdad. Empezamos con su teletransportación, usada en una ocasión para entrar a una heladera para dejar el cuerpo de una de sus víctimas, para cuando entró una chica, este se teletransportó fuera de dicho lugar para encerrar a la chica. Posee clarividencia, habilidad que le permite saber quién está celebrando la Navidad. Technokinesis, habilidad que le permite manipular aparatos electrónicos con su presencia, o usarlo para manipular la radio y las luces de un auto. Maestría del sigilo, no importa la hora, no importa el lugar, el Grinch será muy sigiloso para acechar a sus víctimas y cometer sus asesinatos sin ser escuchado. Sentidos mejorados, el personaje es capaz de ver en la oscuridad y usarla como ventaja para atacar a sus objetivos. Regeneración e inmortalidad estática y regenerativa, habilidades que le permiten al personaje sobrevivir a daños extremos y mortales para un humano, y curarse de dichas heridas. Inmortalidad longeva, esta habilidad le permite al personaje no envejecer, prueba de ello es el hecho, que después del suceso con Cindy, habían pasado ya 20 años, y este no mostró ningún cambio de envejecimiento. Inmortalidad a base de resurrección, al final de Damian One, luego de que el corazón del Grinch explotará, se viralizará su noticia, y el pueblo de Newville logrará celebrar la Navidad. El narrador menciona que todos vivieron felices por siempre, o bueno, al menos hasta el próximo año, finalizando con un rugido del malvado. And so ends our story, with holiday cheer, and they all lived happily ever after. Well, at least till next year. Esto indica que pese a haber muerto, el malvado regresará el próximo año. Y posee invulnerabilidad, el personaje puede recibir mucho daño, y en vez de sentir el dolor solo se enojará, pero esta última se limita a daños provocados por armas pulso cortantes, que si bien los puede aguantar, si llega a afectarse por el dolor. El Grinch podrá ser un personaje brutal, pero también cuenta con ciertas desventajas que le pueden jugar en contra, siendo una de ellas la música navideña. Si la música suena al nivel y volumen de una sirena de patrulla, se molestará con el sonido. Las armas pulso cortantes son algo efectivo con el personaje, como dije, puede llegar a sentir el dolor por dichas armas, como lo son una trampa de oso. Y por último su confianza, aunque cabe recalcar el que solo se confía cuando su objetivo no presenta ninguna rivalidad para él, pero en caso de que el personaje vea que se está enfrentando a un rival, se dejará de payasadas y se pondrá en serio. We know that his heart grew 3 sizes that day. Después de haber visto de lo que son capaces ambas criaturas, toca comparar los stands físicos, para finalmente definir un ganador. Pero antes, vale la pena de repasar las similitudes de ambos personajes, y dar razón de por qué este enfrentamiento es tan interesante.
Empezando, ambos son personajes inspirados en ídolos de nuestra infancia, no solo eso, sino que ambos les hacen referencias, Pooh el comer su miel, y el hacer gestos con la boca, igual que el oso Winnie Pooh, y el malvado haciendo chistes y referencias al Grinch del 2000. Ambos tienen un pasado que tras un accidente y suceso, les provocó locura, odio y dolor, lo cual los llevó a convertirse en monstruos. Ambos tienen una forma similar de propinar ataques con las manos. Ambos tienen su territorio para cometer sus asesinatos, Pooh en el bosque de los 100 acres, y el Grinch en el pueblo de Neuville. Ambos tienen amigos de infancia, que luego estos trataron de acabar con ellos, Winnie Pooh por parte de Christopher Robin, y el Grinch por parte de Cindy. Y lo más curioso, ambos pueden hablar, pero prefieren no hacerlo, a menos que lo vean necesario. Lo más interesante de esto, fue que ambos hablaron justo al final de sus películas. Dicho las similitudes de ambos personajes, podemos pasar a la comparativa, y empezando por fuerza, curiosamente ambos comparten feats similares como someter o levantar personas con una mano, atravesar la cabeza o el cráneo de sus víctimas con algún arma pulso cortante, propinar buenos riendazos de una cachetada, y el poder fracturar y aplastar cráneos de pisotones o estampándolos contra algo. Sin embargo, Winnie Pooh saca ventaja en este apartado, ya que el mejor feat del Grinch fue el arrancar el medio brazo de un poli, hazaña que si bien llega a las 3 toneladas, quedando de un nivel de muro bajo, sigue estando por debajo de Pooh, quien directamente ya roza las 5 toneladas tras el feat de arrancar la cabeza de una chica. Si bien es un nivel de muro bajo, sigue siendo superior al malvado en este apartado, aunque no por mucho. En resistencia no hace falta explicar por qué Pooh gana, pues el mejor feat del malvado acá, fue el soportar la potente explosión de un árbol, explosión que viene generando 4000 kilogramos de potencia, pero que por el hecho de salir intacto, y soportar dicha explosión con daño acumulado, llega fácilmente a un aguante de 16 toneladas, sin embargo eso se queda corto ante Pooh, quien llega fácilmente a lo muro medio tras recibir un potente impacto de 18 toneladas, pero que por el daño acumulado, llega fácil a las 36 toneladas de aguante, aquí el oso Pooh llevándose el apartado y por madriza. En las durabilidades está mejor la cosa, ante el tiempo, el Grinch saca ventaja y por una buena diferencia, este no necesita de las necesidades básicas que tendría una persona, comer, dormir, beber, no necesita de eso para pasar día y noche sin verse cansado, mientras que Pooh se ha demostrado tener estas necesidades, no por nada tuvo que optar por la dura decisión de comerse a Igor para sobrevivir, aparte de tener también la necesidad de dormir. Ahora ante el daño, es donde cambia la cosa. Es verdad que el Grinch puede tolerar daños mortales sin verse afectado, a lo cual se abonaría su regeneración, para poder curarse de dichas heridas, si bien no de forma instantánea, al menos si de algo a lo que un humano le sería imposible, pero sin embargo, la diferencia está que este se llega a afectar por daños de armas pulso cortantes, aparte de que solo se bastó de una potente explosión, para poder dejar moribundo al malvado. En cambio Pooh, aunque no lo parezca, sí ha demostrado seguir en pie aún, cuando está recibiendo fuertes golpes en diferentes zonas del cuerpo con armas potentes, sin mencionar que este sale como si nada ante impactos potentes como lo son ser atropellado, o aguantarse un accidente automovilístico, y aún así, se requirió de un potente impacto para dejarlo fuera de combate, a diferencia del malvado, de quien solo se requirió de un daño menor para dejarlo moribundo. Por ende, el Grinch se lleva la durabilidad del tiempo, y ante el daño se lo llevaría Pooh, ambos sin ningún problema. Ya pasando con la velocidad, no hace falta explicar por qué el malvado se lleva este apartado, si bien el oso Pooh ostenta una velocidad sobrehumana a un nivel medio, tras múltiplos por scaling con la velocidad de los osos negros, aparte de mostrar feats como vencer, hasta matar a rivales ciertamente corpulentos, como los 4 mecánicos a los que se enfrentó, sigue estando por debajo del malvado, quien fácilmente llega a un Mach 0.2, velocidad subsónica, gracias a feats como superar velocidades superiores al ojo de no solo gente normal, sino también de personajes con entrenamiento como Cindy, sin mencionar que puede ejecutar mejores feats, como acabar con todas las personas de un bar en menos de 2 minutos y tomándose su tiempo, o el llevarse toda la decoración de una casa en tan solo segundos. Por ende, el Grinch gana en este apartado.
En inteligencia, es un punto donde ambos destacan por buenas cosas, o al demostrar ser alguien sigiloso pese a ser alguien de gran tamaño. Poder conducir sin que le hayan enseñado. Crear mecanismos ya sea el mismo o con ayuda de Piglet. Por parte del Grinch, poder ser alguien altamente sigiloso para acechar a sus víctimas o cometer sus asesinatos, sin mencionar que gracias a su clarividencia, tiene mejores chances para prepararse mejor en una pelea. A la vez, ambos personajes saben usar cualquier arma blanca o el manipular a la perfección sus habilidades especiales. Por ende, es un punto donde ambos empatan. En armamento, si bien el Grinch tiene armas útiles, como lo son su bastón navideño o su cuchillo de carne, las armas que Pooh posee aparte de ser mejores, no hace falta explicar por qué causan más daño, como su mazo o su machete. Por ende, este punto se lo lleva Pooh. Ya pasando con el apartado más interesante, las habilidades especiales, un punto donde se puede decir que el malvado es mejor en el punto de tener un número mayor, pero no nos adelantemos, y repasemos cuáles serían útiles y cuáles les juegan en contra. Ambos poseen sentidos mejorados, habilidad que les sería útil a ambos para localizar los ataques del uno con el otro. Ambos poseen invulnerabilidad, es verdad, pero la de Winnie Pooh termina siendo mejor, pues la que el Grinch posee, solo se limita ante daños por armas pulso cortantes, a diferencia del oso, quien no se inmuta ante cualquier daño, como la tremenda paliza de los mecánicos, o los potentes impactos recibidos como ser atropellado, y de ahí es de donde viene la diferencia. La technokinesis que el Grinch posee no es algo que le sirva ante un rival como Pooh, por ende esta habilidad queda descartada. El factor furia y empoderamiento que Pooh posee es una habilidad que sería explotada cuando el malvado le propine un ataque al oso que colme su paciencia, lo que pondría al Grinch en serios problemas. La teletransportación que el Grinch posee es una habilidad que le sería efectiva ante Pooh, sin embargo, es una habilidad que no suele usar mucho, por ende lo dejaremos como una probabilidad. La adaptación que Pooh posee es una habilidad que le sería de ayuda para adaptarse a los daños que esté recibiendo de su rival, pero tampoco es que esto sea ilimitado, pues Pooh tiene su límite de cuánto daño puede tolerar. La regeneración que el Grinch posee, si bien le sería efectiva, tardaría solo algo de tiempo el curar las heridas que reciba de Pooh. Sin embargo, si Pooh le sigue propinando más ataques, al final le sería complicado al Grinch recuperarse ante tanto daño acumulado. Ambos poseen una inmortalidad estática, que los ayudaría a mantenerse a ambos en la pelea, sin embargo, esto no quiere decir que la pelea entre estos va a ser eterna, pues tarde o temprano uno tendrá que caer. La maestría del sigilo que el Grinch posee, es verdad que le sería útil para poder generar ataques sorpresivos a su rival, sin embargo, hay una cosa que lo delata acá, y se mencionará más adelante. La inmortalidad longeva del Grinch no es algo que le ayude en la pelea, por ende es algo que quedará descartado. Nuevamente, la inmortalidad a base de resurrección del Grinch, si bien suena algo que le sería efectivo, este tarda un año en poder resucitar, claro, si es que llegase a morir, pero de igual forma, al ser un proceso tardado, esto también quedará descartado. Ya habiendo concluido en qué apartado gana cada personaje, toca ver quién ganaría, y para este caso, se harán dos combates, uno casual, y uno a muerte. En una pelea casual, obvio ninguno tendría a mano alguna de sus armas, y ninguno se conoce. Sin embargo, al inicio de la pelea, Winnie Pooh empezaría no solo con sus capacidades físicas aún no aumentadas, sino que este se llegaría a confiar al inicio, dejándose llevar por el hecho de no ver que el Grinch presente alguna rivalidad para él, cosa que lo perjudica bastante, pues al contrario del Grinch, este ya iría con todo apenas empiece el combate, de primeras embistiendo a Pooh con su fuerza y velocidad, para luego propinarle una gran cantidad de ataques consecutivamente, si bien Pooh podría haberse venir dicha embestida gracias a sus sentidos mejorados, percibiendo y localizando al malvado, este no tiene una velocidad suficiente para poder siquiera evitarlo, y para contraatacar la tiene complicada, pues para ese entonces el oso no contaría con una fuerza suficiente para librarse de el malvado, quien no dejara de atacar hasta que por lo menos logre debilitar a su rival. Lo malo acá es que el Grinch no tendería a cansarse gracias a su durabilidad, a diferencia de Pooh, quien pese a tener una
tendría alta resistencia y durabilidad ante el daño, aparte de poseer su invulnerabilidad, que lo haría tolerante ante los ataques del malvado. Este tarde o temprano llegará a cansarse. Aparte, tengan en cuenta que el Grinch no solo tiende a usar sus manos, pues también en cierto punto llegará a dar uso de sus dientes, de esta forma generándole un daño severo al oso. Otra cosa a considerar es que si la pelea se sitúa en una zona oscura o en la noche, es una gran ventaja la que el malvado estaría recibiendo, pues gracias a sus sentidos mejorados, este usaría la oscuridad a su favor para ganar más ventaja en la pelea y propinarle aún más ataques al oso. En caso de que Pooh logre insertarle uno que otro ataque a su rival, este tampoco llegaría a inmutarse gracias a su alta resistencia, aguante al daño e invulnerabilidad. Es verdad que ninguno contaría con alguna arma en mano, sí, pero eso no le haría falta al Grinch, quien no importa que tenga a su alcance, de igual forma le serviría como un arma y usarla para atacar a su oponente. Eso sí, si es algo que no le sirva total, este aún tiene sus dientes y garras. Lo único que le quedaría a Pooh acá sería el enojarse para aumentar sus stands físicos y poner en serios aprietos al Grinch, algo que claramente va a pasar, pues de tantos ataques que el Grinch le propine, uno de esos bastará para colmar su paciencia y hacer enojar al oso, y es acá donde las cosas se pondrían complicadas para el malvado, aunque no mucho. Es verdad que ahora Pooh sería más rápido, a la vez que podría generar ataques equivalentes a cortes potentes, dando al cual el malvado es vulnerable. Este último aún tiene ventajas como ser más rápido, tener mejores reflejos, ser más ágil, y sin mencionar que acá el Grinch podría poner en uso su maestría del sigilo. Sumado todo lo anterior, les son buenas ventajas que le ayudarían a el malvado incluso con Pooh empoderado. Y otra cosa a considerar es que si bien Pooh podría ya insertarle uno que otro ataque al Grinch, este último si bien sería vulnerable a los daños a cortes, este gracias a su regeneración podría recuperarse de dichos ataques, aunque no de forma instantánea. Total, Pooh la tendría difícil en insertarle los ataques suficientes para siquiera dañar a su rival hasta debilitarlo. Por lo que finalmente, tras una larga y sangrienta pelea, el Grinch sería no solo más ventajoso, sino que también sería finalmente el vencedor. Eso sí, no la tendría para nada fácil, y lo más probable es que salga exageradamente herido, pero sin embargo, al final el Grinch terminaría por vencer a el oso Pooh, no solo por ser más durable en tiempo y ser más rápido, sino por gracias a sus ciertas habilidades especiales, que le vienen dando más chances de ganar. Ahora, falta ver quién ganaría en una pelea a muerte, y acá aunque no lo parezca, el resultado es diferente. Es verdad que el Grinch sigue teniendo las mismas ventajas, como ser más rápido, tener mejores reflejos y agilidad, a la vez que acá pondría a prueba con más efectividad sus habilidades especiales. Sin embargo, Winnie Pooh también tendría lo suyo, no solo ya tendría sus capacidades físicas al límite, aparte de que acá solo se dejaría llevar por el hecho de querer matar, sino que tendría grandes ventajas contra el Grinch. Una de ellas sería su arsenal, teniendo a mano armas potentes como su mazo o machete, armas con las que podría causar más daño a su rival, a la vez que son armas a las que el Grinch ha demostrado ser vulnerable. Es verdad que acá el Grinch también contaría con armas como su bastón navideño o su cuchillo de carne, armas que si bien le serían efectivas, las que Pooh posee le vendría causando aún más daño. Si bien la clarividencia del Grinch le sería efectiva para prepararse mejor en la pelea, esta solo se limitaría para ser sigiloso en la pelea y crear ataques sorpresivos, cosa que ya no le sería efectiva, pues acá Pooh ya estaría preparado para ese tipo de cosas. Una ventaja que aún mantendría el Grinch serían sus sentidos mejorados, cosa que le ayudaría a localizar los ataques del oso y poder contraatacarlo, aunque eso es algo que también tiene el oso, pero de igual forma, esto es más ventajoso para el malvado, quien es más rápido y posee mejores reflejos.
Es verdad que Pooh también la tiene complicada para insertarle ataques al malvado, pero el que tiene oportunidad para poder dañar a su rival si tiene oportunidad. Sí, es verdad que fuerza suficiente no tiene para dañar al Grinch, quien cuenta con un aguante de 16 toneladas, pero lo que lo jode acá es su durabilidad ante el daño, y su invulnerabilidad, pues como dije, esta última se limita a daños provocados por armas pulsocortantes, como lo fue una trampa de osos. Ahora imagínense el daño que le vendría causando un personaje más fuerte, y que contaría con armas letales como un machete, o un mazo. La regeneración del Grinch es algo que ya no le sería tan efectiva, pues de un daño mortal que Pooh le cause al malvado, es un daño del cual tiene difícil el recuperar, sin mencionar que claramente el oso no dejará de atacar hasta que se asegure que su rival esté por lo menos debilitado. Como habrán notado, omití mencionar la manipulación animal que Pooh posee, pues es porque estaba reservado, y es justo en este momento donde les afirmó que si Pooh da uso a esta habilidad, sería un ataque mortal para el Grinch, pues después de que el oso le envíe su ejército de abejas, este último ya no podría evitarlo. Lo único que podría salvarlo de las abejas sería su teletransportación, esto para poder ubicarse en una zona donde ya no lo ataquen las abejas. Es verdad que esta no es una habilidad que utilice mucho, pero si tiende a usarla, sería en un punto donde ya habría acumulado tremendo daño por las picaduras, y si trata de volver a la pelea, este último sigue teniendo los mismos problemas para contraatacar a su rival. Pero como dije, la teletransportación es una habilidad que no tiende a usar seguido, y no solo eso, sino que también es una habilidad que lastimosamente no suele usar en pelea, por lo que cuando las abejas de Pooh lo dejen dañado por las picaduras, este último simplemente terminará rematando con un potente ataque, para finalmente acabar con su rival. Por ende, la batalla acá para Pooh sería brutal y dura, pero al final, sería finalmente el oso Pooh el vencedor en una pelea a muerte, no solo por ser más fuerte y mucho más resistente, sino también gracias a su arsenal, sus habilidades especiales. ¿Eres un osito cariñosito? Aquí te tengo tu cariñito. ¿Para qué necesita un oso una palanca? No me gusta ensuciarme las manos. Con esto doy por finalizado el enfrentamiento, a la vez que con esto, doy por finalizado el video. Espero haya sido de su agrado. Si fue así, dejen su like, y solo si quieres puedes suscribirte al canal, esto para estar al pendiente de nuevos videos, ya que este es solo uno de varios que se vienen en camino. Yo soy Orny the Clown, les mando un saludo, y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Me, leave me like you do. And darling, I'm calling, play me in my tune. Call me baby doll, don't break down these walls, don't leave me alone. Call me baby doll, too cold is withdrawn, this house little home. Oh Father, forgive me for all my sin.